Pero hay otro conjunto de sanciones intersectoriales amplias promovidas a través de una política conocida como presión máxima, que ha restringido la capacidad de las empresas estadounidenses y extranjeras aliadas para acceder a financiamiento o ser compensadas por sus productos. Por lo tanto, les ha impedido hacer negocios en Venezuela y ha provocado que decenas de empresas occidentales abandonen el país. Si bien tenían buenas intenciones en su objetivo de librar al sufrido pueblo venezolano de Maduro, el fracaso final de estas amplias sanciones intersectoriales para estimular una rápida transición democrática ha tenido como resultado profundas consecuencias negativas no deseadas. Saludos, les habla Víctor Álvarez. Luego de las primeras sanciones financieras vinieron las comerciales. Estas se extendieron a empresas privadas que se atrevan a tener negocios con empresas públicas venezolanas e implica que sus cuentas y activos en territorio estadounidense pueden ser bloqueados. Cuestión que obligó a proveedores privados de Corpoelec, Hidroven, PDVSA Gas, CanTV y otras empresas públicas a dejar de suministrar transformadores, compresores, bombas de agua, repuestos, etc. En un país donde las compras gubernamentales son tan importantes, ¿cuáles impactos directos han tenido las sanciones comerciales sobre los negocios de la empresa privada con las empresas públicas? Como bien dices, Víctor, en Venezuela, al menos antes de la aparición de las sanciones y de la caída fenomenal de la economía y fundamentalmente de la quiebra del Estado Central venezolano, el Estado siempre fue el gran comprador venezolano. Es innumerable la cantidad de empresas, de servicios, de suministros, de todo orden, cuyo cliente principal o uno de los clientes principales es precisamente el Estado venezolano en toda su extensión, digamos, desde el gobierno central, pasando por todas las compras ministeriales, las grandes empresas del Estado, PDVSA, Corpoelec, como bien mencionas, y hasta incluso las compras que hacen los gobiernos regionales. En fin, yo creo que el efecto es más que evidente. Podrían ser decenas de miles las empresas cuyo negocio se dedicaba a eso y que hoy en día sencillamente han dejado de operar porque no pueden venderle al Estado venezolano, salvo que corran algunos riesgos que por supuesto hay que medir y que tienen, como bien mencionas, tienen involucrados consecuencias que pueden ser delicadas para los Estados Unidos. Una pequeña empresa que sea a lo mejor suministrador de repuestos para una empresa del Estado como puede ser CanTV, puede ser que ya pierda el acceso a los Estados Unidos o pierda la visa o que sencillamente le cierren las cuentas en los Estados Unidos. Después hay que tomar en cuenta el efecto, digamos, cascada que tienen estas empresas, muchas de ellas, algunas de ellas muy grandes, que son suministradoras del Estado, en su cadena de suministro local, porque no todos son, digamos, todas contratan de algún modo servicios a otras empresas, de manera que el efecto en cascada puede ser mucho mayor al que ya he mencionado. Quizás este sea el mayor efecto de todos los que han tenido las sanciones. No es secreto para nadie que el gran contratante en Venezuela ha sido siempre el sector gubernamental, no solamente en el área metalmecánica, que obviamente es muy representativo, porque a todos los proveedores de bienes y servicios para la industria petrolera y las empresas básicas de Guayana. Ahí está conformado por un gruesísimo plantel de más de 700 empresas que hoy en día han visto disminuida su cartera de pedidos, pero también las obras de infraestructura, donde el sector de la construcción está absolutamente disminuido. El contratante gobierno hoy en día, no solamente porque no tiene recursos, sino por el tema de las sanciones, que no puedes contratar con ellos, se ha convertido en un deseado cliente con el cual no puedes hacer negocio. Y eso es para mí uno de los efectos más dañinos que tienen las sanciones. Aquí el tema pasaría quizás por discutir con algunos actores fundamentales contratantes, como es el caso de PDVSA, que en la nueva ley de hidrocarburos, por ejemplo, se permita que con las asociaciones estratégicas de la faja las empresas puedan ser contratantes y no teniendo el 40% de las acciones de la faja petrolífera Orinoco, con las cuales ellos son los que se encarguen de producir el petróleo, venderlo, cobrarlo y hacer sus propias contrataciones. Eso está contemplado más o menos en la ley. Lo que habría es que discutir evidentemente con los Estados Unidos, principal
hacedor de las sanciones, que se le permitiera a algunas empresas que ya tienen mucho índole de trabajo privado, no así en el tema accionario, pero sí por lo menos en cuanto a concesiones, en cuanto a empresas mixtas, que se les permitiera laborar sin sanciones. Eso no es tan descabellado porque ya cosas como Chevron lo hace, y si se le dan permiso y concesiones especiales a algunas empresas petroleras, creo que eso podría reanimar mucho el país en cuanto a las contrataciones. Y así se podría hacer también con otra gente, donde hubiera empresas mixtas y concesiones en el sector eléctrico, en las empresas básicas, que creo que por ahí es donde se está tratando de tejer, sin que haya una privatización, haya un traspaso de las operaciones al sector privado, y que esas operaciones al sector privado puedan evitar las sanciones. De alguna manera le reactivaría muchísimo la economía del país. La verdad que las sanciones han tenido un impacto severo tanto para las empresas públicas, para el gobierno venezolano, como para el sector privado. Incluso pudiéramos decir que para un gran número de las empresas privadas ha sido devastadores sus efectos, porque ha conllevado al cierre de muchas empresas y por supuesto a la tan lamentable pérdida de puestos de trabajo para todos los venezolanos. Los resultados, yo creo que de estos impactos, creo que los sufrimos todos los venezolanos en nuestro día a día. Lo que comenzó para los años del 2019, recuerdo yo, como una herramienta de presión implementada por el gobierno de los Estados Unidos contra ciertos funcionarios, individuos y empresas asociadas a una supuesta corrupción, en los últimos 3 años pasaron de ser de individuales a ser generales las sanciones financieras y comerciales, transformándose poco a poco en un poderoso instrumento que ha asfixiado y viene asfixiando desde hace 3 años a la economía venezolana. Por ese intento del mundo occidental en sofocar al gobierno venezolano, creo que hemos sido perjudicados todas las empresas y por ende los trabajadores venezolanos con esas sanciones al final del camino. Ahora, desde el sector privado, que podemos decir representado en Fede Cámara, han sido múltiples las advertencias y las observaciones sobre la necesidad no solamente de tratarlas de evitar en su fase inicial, sino que en esta fase, última fase, en la posibilidad de recomendar para redimensionar el alcance tanto en el tiempo como en los objetivos. Son, digamos, múltiples las reuniones privadas en diferentes ámbitos, diferentes niveles de todo el entramado empresarial, desde lo más individual a lo más, digamos, corporativo o general, y por sobre todo son muchas las declaraciones públicas que se han hecho, que incluso ha sido bastante criticada y ha sido, en Fede Cámara ha sido atacada por hablar sobre los efectos negativos que han tenido las sanciones generalizadas sobre el aparato productivo del país y la inconveniencia de continuar con esas sanciones y no redimensionarlas. Porque digamos, han sido tan severas que ha sido como un impacto al corazón de nuestra economía, que ya venía decreciendo producto de las malas políticas económicas y sobre todo el fracaso del modelo económico por parte del gobierno en su implementación, y que por supuesto el producto de toda esa conflictividad política nos ha llevado a perder el horizonte en la ruta del desarrollo, del progreso y el bienestar del país. Nosotros no hemos tenido experiencia todavía de transacciones importantes con la empresa pública. No sé entonces qué consecuencia pudiera tener, pero aquí creo que se aplica un poco este criterio de la justicia americano, que es mejor que un culpable salga libre que un inocente meta preso por un crimen que no cometió. Entonces aquí todos estamos siendo castigados por crímenes que no cometimos. Y como tú bien dices, mira, si una empresa tiene que sobrevivir vendiéndole algo al Estado, una empresa privada, pues bueno, en este momento con la demanda y la destrucción de la economía de más de casi 85% o 80%, todos los clientes hay que verlos como clientes que van a ayudar a tu empresa a mantenerse a flote. Así que yo creo que sí, hay que revisar esa norma, y la empresa privada que demuestre una trayectoria,
una junta directiva limpia, sin personales, sin directivos en OFAC, y que hagan transacciones legítimas con empresas del Estado vendiendo lo que están, en nuestro caso, por ejemplo, si fuera el caso, uniforme, oye, no deberían de ser sancionadas. Estos son productos de las sanciones secundarias. Primordialmente tienes 3 aspectos que son afectados directamente. El acceso a recursos físicos, que es equipamiento, repuesto, tecnología, suplidores, proveedores y operadores, pues están limitados porque las sanciones te limitan, te obligan a no trabajar con ciertas empresas del Estado que están bajo la lista de sancionados. Luego tienes el segundo impacto, son acceso a recursos financieros, al igual que la anterior pregunta, pues te ves limitado en todo lo que son las vías financieras y recursos, lo que no te permite ni pagar a proveedores, ni efectuar pagos por cobranza, ni accesar a financiamiento y a ningún tipo de arreglo que tenga que ver con las vías financieras. Esto es un impacto bastante considerable. Luego tienes el acceso a mercados donde si tú de alguna forma exportas productos, bienes y servicios, también te ves afectado y limitado. En el caso de la pregunta específica, los costos de los bienes y servicios se acrecentan por un factor que se llama mordaza, y algo que te cuesta $1 pasa a costar 6 o 7 dólares. O sea, el factor es de 6 a 7 los costos originales a efectos de poder conseguir los repuestos y insumos requeridos por la industria. En nuestro caso en particular, las compras del Estado venezolano no son de gran importancia para la subsistencia de la compañía. Sin embargo, para las oportunidades de venta que tenemos al Estado, utilizamos, y la gran mayoría de las compañías utiliza triangulaciones con distribuidores locales que asumen de esta forma el impacto de cualquier posible sanción. Estas triangulaciones están generalmente realizadas por compañías de amplia trayectoria en el mercado nacional, de buena reputación ante los organismos del Estado y con el conocimiento técnico necesario para poder no solamente brindar la intermediación financiera, sino también de poder dar la asistencia técnica necesaria. Ciertamente, Víctor, los impactos directos de las sanciones comerciales a empresas privadas, proveedoras tradicionales del sector público venezolano, ha generado que empresas privadas que tradicionalmente comercian bien en forma directa con el sector público o simplemente que venden productos a la industria privada nacional, que puede o no ser proveedor exclusivo de bienes y servicios para el Estado venezolano, aquellas empresas internacionales, ante las grandes dudas sobre si ello puede hacerles objeto de las sanciones del gobierno norteamericano, y dada la estrepitosa caída del mercado venezolano y el temor de poner en riesgo entonces otros mercados más grandes libres de sanciones, se abstienen de vender materias primas, suplidos o productos terminados, tanto al gobierno nacional como a la empresa privada venezolana, proveedora de aquel, achicando aún más el ya deprimido mercado venezolano, pero además haciendo sumamente difícil atender otros mercados internacionales para paliar esta caída de ventas que amenaza la propia existencia de las empresas privadas venezolanas, con el efecto perverso además sobre el mantenimiento y suministro de servicios claves para la industria, como son la electricidad, el combustible y la posibilidad de fletes para importar o exportar productos y materias primas requeridas por la industria nacional. ¿Cuál es el impacto de las sanciones sobre las cadenas de suministro? ¿Cómo afectan la inserción de Venezuela en las cadenas de valor internacional? ¿Están surgiendo otros proveedores que llenan los vacíos de los que se fueron? ¿De qué países son los nuevos proveedores? ¿Qué puedes recomendar para reconstruir los negocios de la empresa privada nacional con sus proveedores y clientes internacionales tradicionales?